My name is Carmen Rodríguez, and the night que mi nuera me dijo, no estás invitada a la cena. No te quiero. Aquí sentí que el suelo se abría debajo de mí, no por las palabras en sí, sino por la forma en que las dijo sin mirarme a los ojos, sin un temblor de vergüenza, como si hubiera estado esperando mucho tiempo para expulsarme de su vida. Ese no te quiero. Aquí no era sobre una cena. Era un juicio, una sentencia, una frontera que ella misma había trazado para dejarme fuera de mi propia familia. Y lo peor de todo es que mi hijo estaba a su lado mirando el móvil, fingiendo no escuchar, como si aquel rechazo no fuera también contra él, contra la mujer que le había dado la vida. Me quedé quieta de pie en la puerta de su piso en Málaga, con el saco de naranjas que les había traído del mercado de Huelín todavía en la mano. Yo solo había pasado para dejar unas cosas y dar un beso a mis nietos antes de la cena familiar. Teníamos una tradición: los domingos nos reuníamos a comer. Era mi manera de mantener unido lo poco que quedaba de un hogar que el tiempo había dispersado. Pero aquella noche, mi nuera decidió que la mesa era suya, que la familia era suya, y que yo sobraba. Respiré hondo, intenté controlar el temblor en mis dedos y solo pude responder, ok. Ni siquiera lo dije en español, quizá porque me salió como un suspiro, una palabra aprendida de la tele, una forma suave de no romperme en pedazos ahí mismo. Ella me dio media vuelta antes de cerrar la puerta, como quien se deshace de una molestia. Mi hijo levantó apenas la mirada, pero no dijo nada. Ese silencio suyo me dolió más que cualquier frase de su esposa. Lentamente bajé las escaleras y salí al fresco de la noche. Las luces de las farolas reflejaban manchas doradas en el suelo húmedo. Caminé despacio hacia mi piso, sintiendo cómo el aire frío me devolvía la dignidad que había perdido arriba. No lloré. A mi edad, las lágrimas ya no salen tan fácilmente, se quedan dentro asentadas como piedras antiguas. Cuando llegué a casa, dejé las naranjas sobre la encimera y herví agua para hacer una manzanilla. El silencio de mi piso siempre había sido un descanso, pero aquella noche se sentía como un vacío. Encendí la radio, pero ni eso me acompañó. Entonces, mientras removía la infusión, pensé en todo lo que había hecho por mi hijo y su familia. No por obligación, sino porque así fuimos educados. La familia se ayuda, se sostiene, se empuja hacia adelante. Desde que se casaron, yo había pagado facturas de luz, cuando iban justos medicamentos para los niños, reparaciones del coche, compras del Mercadona, cuando estaban apurados incluso varios meses de seguro del coche, cuando él perdió el trabajo durante la pandemia. Y nunca pedí nada a cambio, ni un gracias a veces. Fui a mi habitación y abrí el cajón donde guardaba mis papeles. Dentro tenía un archivador fino con un título escrito a bolígrafo: recibos. Eran 150 en total. 150 pruebas de que estuve allí cuando me necesitaban, de que mi cariño no era solo palabras. Muchos eran digitales, almacenados también en una carpeta del móvil con fecha y concepto. Me senté en la cama y comencé a revisarlos uno por uno. Pagos de Endesa, facturas del dentista, compras escolares de septiembre, aquella reparación del radiador del coche que les ahorró más de 300 euros. Cada recibo llevaba conmigo un recuerdo, y cada recuerdo me pinchaba un poco más la piel. Abrí una foto reciente de mis nietos tomada el miércoles pasado. Sonreían con la inocencia que solo los niños tienen. No tenían la culpa de nada. Pero detrás de esa sonrisa estaba mi nuera, siempre marcando territorio, siempre imponiendo su forma de ver la vida. Una vida donde yo ocupaba el último lugar, si es que ocupaba alguno.
Me pregunté qué había cambiado, en qué momento pasé de ser mamá a ser un estorbo, cuándo se distanció tanto mi hijo. ¿Fue por comodidad, por vergüenza o simplemente porque dejar que su esposa decidiera por él era más fácil que enfrentarse a ella? Mientras tomaba el último sorbo de manzanilla, sonó una notificación en mi móvil. Era el grupo familiar. Una foto nueva, mi hijo, mi nuera y sus hijos en la mesa del restaurante donde iban a cenar. Una mesa larga con platos bonitos, postres preparados y risas capturadas en el instante. Una noche perfecta, sin mí. Le di un toque a la pantalla para ampliar la imagen. Mi nuera sonreía radiante. Mi hijo parecía nervioso, como si escondiera algo detrás de esa media sonrisa tensa. Los niños ajenos a todo disfrutaban de sus refrescos. El corazón me latió fuerte, pero no rompí la compostura. Eliminé la foto sin decir nada. No iba a darles el gusto de verme herida. No iba a suplicar un espacio que me pertenecía por derecho moral, no por invitación. Sin pensarlo demasiado, abrí la carpeta digital donde guardaba los recibos. Allí estaban perfectamente ordenados. Pulsé seleccionar todo. Mi dedo se quedó en el aire unos segundos. Era una decisión que no tenía vuelta atrás, pero también era un acto de liberación. Finalmente presioné eliminar. Luego hice lo mismo. En mi correo busqué factura, recibo pago, transferencia. Seleccioné todo, eliminé todo. Cada archivo que desaparecía era un pedazo de carga que dejaba atrás. Era como si una versión más débil de mí se deshiciera dejando espacio para otra que hacía mucho no veía una mujer que sabía poner límites. Nadie lo sabría aún. Nadie lo notaría esa noche. Pero mi silencio tenía un peso que pronto se haría sentir. Por primera vez en años apagué el móvil sin miedo a perderme algo importante. Lo dejé boca abajo sobre la mesa, respiré hondo y me fui a dormir. El aire estaba frío, pero dentro de mí algo ardía, una claridad nueva, una calma peligrosa. Y así comenzó todo. A la mañana siguiente, la luz que entraba por la persiana me despertó antes de tiempo. No había dormido bien, pero por primera vez en mucho tiempo me levanté con una sensación extraña, una mezcla de vacío y alivio. El tipo de alivio que se siente después de soltar un peso que llevabas tantos años cargando, que habías olvidado lo pesada que era la carga. Caminé hacia la cocina, preparé un café solo fuerte como me gusta y me quedé mirando el vapor subir mientras pensaba en lo que había pasado la noche anterior. No había hablado con nadie. No había dicho una sola palabra fuera de aquel ok que le ofrecía mi nuera. Y sin embargo, había tomado una decisión importante: borrar los recibos, borrar los rastros de mi ayuda, borrar esa identidad mía de soporte silencioso que nunca había sido valorada. Pero, mientras bebía el café, una pregunta se instaló en mi cabeza. ¿Cómo habíamos llegado a ese punto? ¿Cómo había permitido que me trataran así? La historia no empezó ayer. No fue un momento puntual. Fue una cadena larga, muy larga, de pequeños desprecios, de silencios incómodos, de frases sueltas que parecían inofensivas, pero que con el tiempo se clavaron dentro de mí. Y como tantas madres de mi generación, yo también pensé que era normal, que mejor no hacer ruido, que la paz familiar valía más que cualquier humillación. Pero ahora veía todo con otros ojos. Recuerdo el día en que mi hijo me presentó a su futura esposa. Estaban felices, ilusionados, viviendo en un pisito cerca del centro. Ella venía de una familia distinta a la nuestra, más moderna, más suelta,
más acostumbrada a hablar sin filtros. Yo criada en una familia andaluza, donde el respeto era la base de todo, donde uno no levantaba la voz, ni aunque la razón le perteneciera, me sentí fuera de lugar desde el principio. Pero pensé, no pasa nada, Carmen. Es joven. Ya madurará. Los primeros años no fueron malos. Había diferencias, claro. Su tono al hablar, su manera de corregirme frente a los niños, su forma de decidir cosas importantes sin contar conmigo. Pero yo lo asumía como parte del proceso de adaptación. Luego vinieron los problemas económicos, mi hijo perdió su trabajo, tuvieron que reformar parte del piso, los niños se enfermaban, a menudo los gastos subían. Y ahí entré yo, como siempre lo había hecho. Empecé pagándoles una factura del dentista, después una silla nueva para el pequeño, luego una compra entera del Mercadona cuando me llamaron diciendo que estaban un poco justos ese mes. Al principio mi hijo me daba las gracias. Mi nuera no decía mucho, pero al menos no se quejaba. El problema empezó cuando la ayuda se volvió rutina, cuando ya no pedían sino avisaban. Suegra, este mes la luz viene alta. Mamá, el coche hace un ruido raro. Podemos llevarlo al taller con tu mecánico. Se nos ha estropeado la lavadora. ¿Tú crees que podrías echarnos una mano? Al principio me sentí útil, necesaria. Después empecé a sentirme invisible. Lo que nunca olvidaré fue una tarde en la que llegué a su casa con bolsas de comida, porque sabía que estaban pasando una mala racha. Mi nuera abrió la puerta, miró las bolsas y dijo, «Ah, más cosas. Bueno, déjalas ahí, ni un gracias, ni siquiera una sonrisa». Me quedé quieta unos segundos intentando entender si había hecho algo mal. Cuando mi hijo llegó del trabajo le pregunté si había algún problema. Él respondió con un simple, «No, mamá, no te rayes. Está cansada». Y ahí quedó. Siempre quedaba ahí. Siempre había una excusa para su comportamiento y yo siempre era la que tenía que comprender. Con los años, mi nuera empezó a organizar reuniones familiares en las que yo apenas era informada. Me enteraba por los niños o por una foto subida al grupo de WhatsApp. Y cuando lo comentaba, ella respondía, «Ay, suegra, pensé que estabas ocupada». Como si una mujer de mi edad no tuviera vida suficiente para acudir si se la invitaba con respeto. El punto de inflexión llegó un día en el que mi nieta pequeña me preguntó, «Abuela, ¿por qué mamá dice que tú te metes demasiado en nuestras cosas?» La pregunta me cayó como una piedra. Nunca me metí en nada, solo ayudaba, solo quería estar presente sin molestar. Ese día entendí que no era solo un tema de carácter, mi nuera llevaba tiempo construyendo un espacio donde yo sobraba, donde mi existencia era apenas tolerada. Y mi hijo, él nunca decía nada, nunca la corregía, nunca me defendía, quizá por miedo, quizá por comodidad, o quizá porque la vida moderna los ha criado así sin saber enfrentarse a los conflictos cara a cara. Pero su silencio fue el principio del final. Recordé también la tarde en que les ofrecí pagar el seguro del coche durante 6 meses para que no se quedaran sin vehículo. Ella respondió con un seco «vale». Ni un reconocimiento, ni un gesto amable. Ese día salí del piso sintiendo que mi bondad era un cajón del que podían sacar y sacar sin jamás devolver. Mientras todo esto pasaba por mi mente, dejé el café en la mesa y me senté en el sofá. Miré mis manos arrugadas fuertes, acostumbradas al trabajo de toda una vida. Pensé en mis padres, en cómo me enseñaron a ayudar, sin pedir a dar, sin esperar nada a cambio. Pero también recordé cómo me enseñaron que el respeto era sagrado,
que el cariño sin respeto no vale nada. Me pregunté si mi nuera había confundido mi silencio con debilidad, si había interpretado mi discreción como sumisión, y me pregunté sobre todo en qué momento yo misma había permitido que me relegaran a un rincón de su vida. Cada recuerdo era una pieza más del puzzle que me llevó a esa noche, a ese no estás invitada, a ese momento en que entendí que mi presencia era una molestia para ella, no un apoyo. Y por primera vez me pregunté, ¿por qué seguía sosteniendo una familia que no me sostenía a mí? El sol entraba ya con fuerza por la ventana cuando llegué a una conclusión clara. Aquello no empezó anoche. Llevaba años gestándose, pero anoche fue la primera vez que lo vi con los ojos bien abiertos. Y cuando una madre abre los ojos, ya no los vuelve a cerrar. Aquella mañana, después de repasar mentalmente todos los años que había pasado justificando lo injustificable, sentí algo dentro de mí que hacía mucho tiempo no sentía determinación. Una determinación silenciosa, madura, de esas que no necesitan gritos ni golpes sobre la mesa. Una determinación que nace cuando la paciencia se agota, cuando la dignidad ya no admite más excusas. Me vestí despacio como si cada prenda que me ponía fuera una capa de protección. Miré mi vivienda modesta, mi mesa de madera, mis plantas, mis fotos antiguas, mis libros gastados. Ese piso pequeño pero mío siempre había sido un refugio, y sin embargo durante años viví más pendiente de las necesidades de mi hijo y de su familia que de mi propia vida. Salí al balcón y respiré el aire de Málaga, ese olor a mar mezclado con pan recién hecho del bar de abajo. Era un recordatorio de que la vida seguía aunque el corazón doliera. Luego vi el móvil sobre la mesa. Sabía que allí podría encontrar mensajes del grupo familiar, quizá fotos de la cena donde yo había sido excluida. Lo miré unos segundos, pero no lo toqué. No quería llenar mi mañana con tristezas recicladas. En vez de eso, fui a la cocina a preparar algo sencillo para comer más tarde y me obligué a centrarme en el presente. Pero la calma no tardó en romperse. A media mañana, el móvil vibró. Un mensaje de mi hijo mamá. ¿Estás bien? Te llamo luego. Aquello me provocó una mezcla amarga. Ahora se acordaba. Después de dejarme fuera de la cena de no levantar la voz, cuando su esposa me trató como un mueble viejo, ahora me preguntaba si estaba bien. Sentí rabia, sí, pero también una tristeza profunda, silenciosa. No respondí, no porque quisiera castigarle, sino porque necesitaba espacio para pensar, para recomponer las piezas de mí misma que llevaba demasiado tiempo ignorando. Intenté distraerme así que salí a caminar. Bajé por el paseo marítimo, donde los jubilados se sentaban en los bancos comentando el fútbol y la vida. Pasé por un kiosco donde una señora mayor discutía sobre el precio del periódico y luego por un grupo de niños jugando al balón. Todo parecía tan normal que casi me hizo preguntarme si yo estaba exagerando. Pero no lo estaba. Una cosa es un malentendido, otra es ser borrada sistemáticamente de la vida de tu familia. Cuando volví a casa me encontré de nuevo frente al móvil. Había otro mensaje de mi hijo. ¿Podemos hablar esta tarde? No respondí. No aún. Me senté en el sofá, abrí mi carpeta física, esa donde guardaba los pocos recibos impresos que no estaban digitalizados. Ya no quedaba ninguno, los había destruido todos la noche anterior, rompiéndolos lentamente, como si cada papel fuera un hilo de dependencia que se cortaba. Recordé el sonido de cada rasgadura.
fue casi terapéutico. Encendí la televisión para acompañarme, pero no presté atención a nada. Mi mente estaba ocupada con la pregunta que llevaba horas rondando. ¿Qué pasaría ahora que no tenía forma de justificar todas las ayudas que había hecho? ¿Qué pasaría cuando empezaran a llegarles los problemas? Porque, aunque no se dieran cuenta, gran parte de su estabilidad dependía de esos pequeños gestos míos. Yo no había hecho nada extraordinario. Solo adelantaba pagos, resolvía imprevistos, evitaba que llegaran avisos de corte de luz, amortiguaba golpes financieros. Pero todo aquello sostenía más de lo que ellos creían. Mientras reflexionaba, sonó el timbre. Di un salto pensando que quizá era mi hijo, pero no. Era la vecina del tercero, una señora encantadora que siempre venía a pedirme perejil o azúcar. Me pidió si podía acompañarla un momento a mover un mueble ligero. Accedí encantada. Aquellos 10 minutos con ella me ayudaron a recordar algo importante. La vida no gira solo alrededor de quienes nos hacen daño. Hay bondad fuera de casa, incluso si a veces dentro no la encontramos. Al volver a mi piso, encontré 3 llamadas perdidas de mi hijo y un mensaje nuevo. Mamá, ha llegado una carta de la aseguradora. ¿Tú no pagaste lo del coche este mes? Me quedé mirando la pantalla. No sentí culpa, ni siquiera inquietud. Sentí justicia. Una justicia suave, natural, no vengativa. Yo había ayudado mientras me respetaban. Ahora que me habían cerrado la puerta, era lógico que también cerrara la cartera. Me preparé una merienda ligera y me senté junto a la ventana. Afuera, el sol ya bajaba pintando de naranja los edificios. Ese momento del día siempre había sido mi favorito. Un tiempo de reflexión, de calma. Y en ese silencio descubrí algo más profundo. No se trataba solo del dinero. Se trataba de mi lugar en su vida. Yo no quería comprar cariño. No quería pagar facturas para mantener una silla en su mesa. Quería respeto. Quería ser vista. Quería ser escuchada. Entonces pensé en mis nietos. En cómo corrían hacia mí cuando eran pequeños. En cómo mi nuera empezaba a limitar mis visitas cuando crecieron. Recordé incluso la frase que había soltado un día: no quiero que les metas ideas antiguas en la cabeza. ¿Qué ideas antiguas? La de ser agradecidos, la de respetar. Aquello había sido una daga silenciosa. Esa noche, antes de acostarme, sonó una última llamada de mi hijo. No la cogí. Me limité a escuchar su mensaje de voz. Mamá, necesitamos hablar. Han venido 2 avisos más. No sé qué pasa. Su tono era mitad preocupado, mitad molesto. Como si yo hubiera fallado a una obligación que nunca debería haber existido. Apagué el móvil. Me tumbé en la cama. El viento golpeaba suavemente la ventana. Era un sonido tranquilo. Me arropé y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Al día siguiente me desperté con una claridad que no sentía desde hacía años. Era como si una neblina se hubiera levantado de mi mente, permitiéndome ver todas las piezas de mi vida con una nitidez incómoda pero necesaria. Me levanté, abrí las ventanas y dejé que el aire fresco de la mañana entrara en mi piso. Ese olor a mar y a pan tostado del bar de abajo siempre me había reconfortado, pero aquella mañana tenía un matiz distinto. Ya no era consuelo, era libertad. Mientras preparaba el desayuno, escuché una vibración insistente en el móvil. No quería empezar el día con sobresaltos, pero reconocí, ese sonido era una llamada. No me sorprendió ver el nombre de mi hijo en la pantalla. Llevaba desde la tarde anterior
intentando contactarme, probablemente nervioso por las cartas que empezaban a llegarle. No contesté. Dejé que el móvil siguiera vibrando hasta que se rindió. Luego llegó un mensaje. «Mamá, por favor, llámame». «Es serio». Suspiré. «Serio», escribió. ¿Acaso no era serio cuando su esposa me negó la entrada a una cena familiar? ¿No era serio cuando durante años ignoraron mis esfuerzos? ¿No era serio cuando me relegaron como si el amor que yo daba no tuviera valor? Pero para él, lo serio era siempre lo material. Los recibos, los pagos, las facturas. Lo demás parecía no existir. Decidí no contestar. Aún no estaba lista para enfrentar esa conversación. Necesitaba mi calma. Mi silencio era mi escudo. Me puse una chaqueta ligera y salí a caminar. El sol de media mañana iluminaba las calles del barrio. Los jubilados ya estaban en las terrazas jugando al dominó o comentando las noticias del día. Me saludaron con la misma cordialidad de siempre. Nadie allí sabía lo que pasaba en mi casa ni la herida que llevaba dentro. Y quizás por eso ese paseo era tan valioso, era un recordatorio de que mi vida tenía espacios donde yo sí existía, donde yo sí importaba. Entré en una cafetería donde suelo ir desde hace años. Pedí un café con leche y una tostada con tomate. Me senté en una mesa junto a la ventana y observé la calle. A mi lado, dos señoras mayores hablaban de sus hijos y nietos. Una decía que su hija la llamaba todos los días. La otra comentaba que su nieta venía a verla cada fin de semana. Sonreían orgullosas. Me dolió un poco escucharlas, no por envidia, sino porque me recordaban cómo imaginé mi vejez cuando era más joven, rodeada de familia, de visitas espontáneas, de risas de niños. La realidad había resultado distinta, mucho más fría. Mientras me perdía en mis pensamientos, el móvil vibró de nuevo. Otro mensaje de mi hijo. «Mamá, ha venido un aviso de la luz. Tú no pagaste como siempre, ahí estaba». La frase que lo decía todo como siempre. Un hábito, una costumbre, una expectativa. No un favor, no un gesto, un deber tácito que yo había aceptado durante demasiado tiempo. Apreté los labios y guardé el móvil. No respondí, no porque quisiera hacer daño, sino porque por primera vez entendía que había vivido demasiado tiempo sosteniendo vidas ajenas mientras la mía se desmoronaba en silencio. Al terminar mi desayuno, di un paseo por la playa. Las gaviotas revoloteaban cerca, los niños corrían detrás de una pelota, las olas iban y venían con ese ritmo paciente que siempre me había calmado. Caminé lentamente sintiendo el sol en la piel. Cada paso parecía borrar un poco más el peso de tantos años de invisibilidad. Al volver a casa encontré la bandeja de entrada del móvil llena de mensajes. Mi hijo, mi nuera, ambos, algunos cortos, otros largos. Uno de ellos decía: «Carmen, necesitamos que vuelvas a pagar lo del seguro. Es importante». Esa frase fue la confirmación de lo que ya sabía. Para ella yo no era una persona. Era un recurso, una especie de colchón económico, una garantía, y cuando una mujer llega a esa claridad ya no retrocede. Entré en mi comedor, me senté a la mesa, respiré hondo y tomé la decisión más importante de los últimos años: cortar por completo cualquier ayuda económica. No desde la rabia, no desde la venganza, desde la dignidad. Fui al ordenador y revisé todas mis domiciliaciones. Aseguré que no hubiera ni un euro que saliera hacia cuentas que no fueran mías. Revisé mi banco de arriba a abajo como si estuviera limpiando una casa después de una tormenta.
una limpieza simbólica, íntima. Luego apagué el ordenador y me quedé mirando el reloj de pared. Eran casi las 6 de la tarde cuando sonó el timbre. Mi corazón se aceleró. Sabía quién era. No esperaba visitas y mi intuición no suele fallar. Abrí la puerta despacio y allí estaba mi hijo, solo, sin su esposa, con la misma expresión que tenía cuando de niño rompía algo y no sabía cómo explicarlo. Llevaba en la mano 2 cartas, una del seguro, otra de la luz. Su camisa estaba arrugada, su mirada cansada. Mamá, ¿podemos hablar? Me hago a un lado para que entre. Él da unos pasos y se queda de pie en medio del salón como si ya no recordara dónde solía sentarse. El silencio entre nosotros era denso, pesado, lleno de cosas pendientes. Ha habido un error, empezó. Han llegado avisos y, bueno, pensé que tal vez que pregunté con una calma que incluso a mí me sorprendió. ¿Que olvidaste pagar? O, no sé, algo pasó, ¿no? Lo miré con una mezcla de ternura y decepción. No olvidé nada, hijo. La frase cayó como una piedra en el suelo. Él abrió la boca, pero no supo qué decir. Yo continué. Durante años he ayudado. He estado ahí para todo. Pero ayer tu esposa me dijo que no me quería en su mesa. Y tú no dijiste nada. Él bajó la mirada. No quería discutir delante de los niños. Y yo que soy pregunté. Un mueble, una extraña, se quedó paralizado. Yo respiré hondo. No voy a pagar nada más. No voy a sostener una casa donde yo no soy bienvenida. Mi hijo tragó saliva. Cuando levantó la mirada tenía los ojos brillantes. Mamá, no sabía que te dolía tanto. Sí lo sabía, pero nunca quiso verlo. Mi hijo se quedó allí en medio de mi salón como si el mundo se hubiera detenido de golpe. Tenía las cartas del seguro y de la luz en la mano arrugadas por la tensión. Sus dedos temblaban ligeramente. Yo lo observaba en silencio, sin rabia, sin prisa, con una calma que había aprendido a base de golpes silenciosos, de noches largas, de palabras tragadas. Esa calma que te llega cuando por fin entiendes que nadie va a cuidar de ti si tú no lo haces primero. Mamá, de verdad no pensé que fuera para tanto, murmuró él casi en un susurro. No me sorprendió su frase. La había esperado durante años. Para mi hijo, casi todo lo que me dolía era no tan grave. Siempre había sido así, minimizar para evitar confrontaciones. No es para tanto. No te lo tomes a pecho, no lo dice con mala intención. Y yo, como tantas madres, terminaba creyendo que quizá estaba exagerando. Pero aquel día no. Ese día veía todo con una claridad brutal. Para ti nunca es para tanto, respondí con suavidad, hasta que te falta algo. Él frunció el ceño como si mis palabras fueran un espejo que prefería no mirar. Caminó unos pasos y se sentó en el sofá sin que yo se lo ofreciera como hacía cuando era joven. Pero ya no éramos los mismos, ni él ni yo. Mamá, lo del seguro, lo de la luz, ¿puedes explicármelo? Respiré hondo. No quería humillarlo, no quería hacer sangre, pero tampoco quería mentir. Durante años he pagado esas cosas. Lo sabes. Nunca dije nada, nunca pedí nada a cambio. Pero ayer entendí que estaba ayudando a una familia que no me consideraba parte de ella. Él se llevó una mano al rostro.
Lo de la cena fue un malentendido. No lo fue, lo interrumpí con firmeza. Tu esposa me dijo claramente que no me quería allí, y tú no la contradijiste. Su silencio fue la confirmación. Me acerqué a la mesa y me senté frente a él dejándole espacio para que respirara. Hijo, yo no necesito cenas, ni regalos, ni fiestas. Solo quiero respeto, y cuando no lo hay, una madre también sabe cerrar la puerta. Él levantó la mirada y por primera vez en mucho tiempo vi al niño que yo había criado vulnerable, confundido, pequeño. No sabía que te sentías tan apartada. Porque nunca preguntaste, respondí. Siempre asumiste que yo estaría ahí. Siempre. Su respiración se volvió pesada. Es que... Mamá, estábamos acostumbrados. Tú siempre ayudabas. Pensé que querías hacerlo. Quise sonreír, pero me dolió. Querer no es lo mismo que cargar. Yo cargaba porque os quería. Pero tú dejaste de ver el esfuerzo. Él entrecerró los ojos intentando procesarlo todo. La vergüenza se le notaba en la mandíbula tensa, en la mirada perdida. Entonces, ¿no vas a pagar más? No, dije con una firmeza tranquila. No voy a sostener una casa donde yo no tengo lugar. El silencio entre nosotros se hizo largo, pesado. Una pausa vieja acumulada de años de conversaciones evitadas. Finalmente, él habló. Mamá, no es solo lo del dinero. Es que ahora estamos en un momento difícil. Yo también estoy en un momento difícil, respondí. Y nadie parece darse cuenta. Él abrió la boca para replicar, pero la cerró de nuevo. Su respiración tembló. ¿Y qué hago? ¿Qué hacemos? Nos van a cortar la luz, mamá. Entonces tendréis que organizaros como hacen todas las familias. Hablar, ajustar gastos, asumir responsabilidades. Me miró como si acabara de descubrir que yo también era una persona, no una máquina capaz de solucionar todo. No sé qué decirte, confesó finalmente. No tienes que decir nada, respondí. Solo escuchar. Se quedó mirando las cartas un largo rato. Era evidente que quería culpar a alguien, que quería encontrar una explicación rápida que no le doliera tanto. Pero no había excusas esta vez. Él sabía lo que habían hecho y sabía que mi reacción era más que justa. Después de unos minutos dejó escapar un suspiro profundo. ¿Puedo preguntarte algo? Dime. ¿Borraste todos los recibos, los 150? Me sorprendió que supiera el número, pero quizá no era sorpresa, aunque no hablara él, no era tonto. Sabía perfectamente cuánto lo había sostenido. Asentí. Sí, los borré. ¿Y por qué? Lo miré con ternura. Porque ya no quiero que mi amor sea un listado de pagos. Porque no quiero que mis recuerdos sean facturas. Porque me cansé de sostener a quien no me quiere en su mesa. Mi hijo bajó la cabeza. No es verdad que no te queramos. Tu esposa me lo dijo muy claramente, lo interrumpí. Y tú lo permitiste. Él abrió los ojos con sorpresa. Yo pensé que solo estaba enfadada. Pensé que no lo decía en serio. Pues lo dijo muy en serio, respondí. La conversación se volvió más suave después de eso, como si él por fin entendiera que no estaba hablando con la mujer que había aceptado silencios durante años, sino con una madre que había despertado. Voy a intentar arreglar esto, dijo finalmente. Con ella.
Con nosotros, contigo. No quiero promesas, respondí. Quiero cambios. Él asintió. Y fue en ese momento cuando vi claramente que algo dentro de él se había roto, o quizá se había abierto. No sabía cuál, pero algo había cambiado. Cuando se levantó para irse, su voz tembló. Mamá, ¿puedo venir a verte mañana otra vez? Cuando quieras, dije. Mi puerta no está cerrada, pero mis límites sí están claros. Él asintió, guardó las cartas en el bolsillo y se fue. Cerré la puerta despacio, no lloré, no sentí culpa, sentí paz. La paz de quien por fin dejó de cargar sola lo que no le correspondía. Mi hijo no volvió al día siguiente, tampoco al otro. Reconozco que una parte de mí esperaba escucharlo llamar a mi puerta como cuando era pequeño y venía a pedirme ayuda con los deberes. Pero no. La vida adulta es más silenciosa, más torpe, más llena de distancias que nadie sabe cómo acortar. Sin embargo, no sentí angustia. Sentí curiosidad. Sabía que algo estaba ocurriendo en su casa, algo que hasta entonces yo había estado amortiguando con mis ayudas. Y ahora sin ese colchón mío, todo empezaría a moverse, a descubrirse. El tercer día, mientras estaba barriendo el pasillo, escuché un golpe fuerte en la puerta. No un timbre, un golpe seco, urgente. Cuando abrí me encontré con mi nuera, sola, sin los niños, sin mi hijo. Y lo primero que pensé fue que nunca la había visto tan pálida. Tenía ojeras marcadas y el ceño fruncido. Llevaba un sobre arrugado en la mano. No me saludó. No dijo buenos días. Directamente soltó: Carmen, tenemos que hablar. Me hice a un lado sin invitarla explícitamente a pasar, pero dejando el camino libre. Entró con pasos firmes, como si quisiera demostrar seguridad, pero sus manos temblaban. ¿Quieres sentarte?, pregunté. No respondió enseguida. No voy a tardar mucho. Se plantó frente a mí y me extendió el sobre. Lo tomé sin abrirlo. Podría haber contenido cualquier cosa, otro aviso, una factura, una reclamación. Pero cuando levanté la mirada, sus ojos me dijeron que había algo más profundo. ¿Sabes qué es eso?, preguntó. No respondí con calma. El aviso de corte de agua, y otro de la comunidad, y otro del colegio. Respiró hondo como si las palabras le costaran. Tu hijo dice que tú siempre pagabas eso. No contesté. No tenía por qué justificarme. Ella continuó: yo no sabía. No sabía que habías estado cubriendo tantas cosas, tantos años. Por primera vez desde que la conocía, su voz no sonaba altiva, ni defensiva, ni orgullosa. Sonaba rota. Quizá por el miedo, quizá por la responsabilidad que de pronto caía sobre sus hombros, quizá por culpa. No lo sé. Me miró fijamente como si buscara en mis ojos una confirmación. ¿Son ciertos los 150 recibos? Asentí muy despacio. Ella tragó saliva. Tú deberías haberlo dicho, haberlo comentado. No sé, haberlo llevado de otra manera. Eso sí me hizo sonreír con tristeza. Lo dije, con hechos, con presencias, con apoyo, pero nadie quiso escuchar. Ella bajó la mirada. Yo pensé que te metías demasiado, que opinabas sobre cosas que no eran tuyas. Porque quería ayudar, respondí. No para mandar. Cerró los ojos un momento.
Cuando los abrió había lágrimas contenidas. Nunca la había visto así. Nunca había visto su coraza romperse. Carmen, yo no quería apartarte. Solo, no sé, sentía que estabas demasiado ahí, todo el tiempo, que nos vigilabas. Vigilar, repetí con calma. Yo ayudaba, y si estaba tan presente es porque vosotros me pedíais cosas constantemente. Ella se llevó las manos a la cara. No sabía que aquello te pesaba. No me pesaba ayudarla, corregí. Me pesaba no existir. La frase la atravesó. Lo vi en su gesto, como si le hubieran colocado un espejo delante que nunca había querido mirar. Tu hijo está destrozado, dijo finalmente. Lleva días sin dormir. Se siente culpable. ¿Culpable de qué? De haberte fallado. Respiré hondo. No porque me sorprendiera, sino porque al escucharlo en voz alta, sentí como algo dentro de mí se aflojaba. Una herida vieja, apretada tantos años, empezaba a tomar aire. Ella continuó ahora más suave. Hemos hablado, mucho, discutido, mucho más de lo que imaginaba. Y él ha visto tus movimientos bancarios antiguos, las transferencias, las facturas, todo. Y tú también, dije sin preguntar. Ella asintió. Entonces ya entendéis por qué tomé esta decisión. Sí, murmuró. Y por eso he venido. Se quedó en silencio unos segundos, pero no era un silencio agresivo. Era un silencio lleno de una verdad que pesaba. Quiero pedirte perdón, dijo finalmente con la voz quebrada, por lo de la cena, por lo que te dije, por no verte. No sabía cuánto hacías, y no tenía derecho a tratarte así. No dije nada. Las disculpas sinceras son raras. Hay que dejarlas caer, asentarse, respirar. Sé que no te merezco, añadió, pero tus nietos sí, te quieren, te necesitan, y yo quiero que estés en nuestras vidas. De verdad, la miré largo rato, no como enemiga, no como la mujer que me había expulsado de una cena. La miré como quien mira a alguien que por fin entiende el daño que provocó sin querer verlo. Yo no quiero venganzas, dije. Solo quiero respeto, nada más, ni nada menos. Ella bajó la mirada y lloró. No un llanto escandaloso, un llanto silencioso, humano. Entonces me acerqué y le puse una mano en el hombro. No te culpes tanto. Todos nos equivocamos. Lo importante es lo que hacemos después. Ella respiró con dificultad. ¿Y qué hacemos ahora? Hablar, sanar, cambiar y dejar de pensar que una familia funciona solo cuando todo va bien. La familia se prueba cuando algo se rompe. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro cansado. ¿Puedo traer a los niños esta tarde? Asentí. Aquí siempre tendrán su hogar. Se secó las lágrimas, se recompuso un poco y antes de irse, dijo lo último que jamás pensé escuchar de ella. Gracias, Carmen, por enseñarme a ver. Cuando la puerta se cerró, me quedé de pie unos segundos dejando que el silencio llenara la casa. Pero ahora era un silencio distinto, un silencio con futuro. Sí, algo había empezado a cambiar. La tarde en que mi nuera volvió con los niños no la olvidaré jamás.
no porque trajeran regalos ni porque ocurriera nada extraordinario, sino porque por primera vez en mucho tiempo entraron en mi casa con una naturalidad que ya creía perdida. Mi nieta me abrazó tan fuerte que casi me tira hacia atrás. El pequeño con sus mofletes siempre rosados me enseñó un dibujo donde aparecíamos los dos de la mano. Me costó mantener la compostura. A veces los actos pequeños curan heridas enormes. Mi nuera se quedó cerca de la puerta esperando mi permiso implícito. No necesitaba pedirlo. Le hice un gesto con la mano para que pasara. Se acercó lentamente como quien entra en un lugar sagrado. Tenía los ojos hinchados, pero su expresión era distinta, más humilde, más consciente. Me alegró verla así no porque me gustara verla sufrir, sino porque por fin parecía haber entendido. Los niños revoloteaban por el salón tocándolo todo, preguntándolo todo. Mi casa, que en los últimos años había estado tan silenciosa, se llenó de voces pequeñas, risas, pasos rápidos, vida. Les preparé una merienda sencilla, galletas y zumo, y todos nos sentamos en la mesa. Mi nuera apenas probó bocado. Estaba nerviosa, tensa, mirando sus manos entrelazadas. Cuando los niños se fueron a jugar al pasillo, ella respiró hondo y me miró. Carmen, lo siento. De verdad, siento lo que te dije. Siento haberte tratado como si no importaras. Y siento haber permitido que mi orgullo te apartara. No tenía necesidad de justificar sus palabras con explicaciones largas. Lo esencial ya estaba dicho. Pero ella continuó: he estado pensando mucho estos días, hablando con tu hijo, viendo todo lo que hacías sin pedir nada a cambio. Y me he dado cuenta de que confundí tu cariño con intromisión. Pensé que querías controlar y solo querías ayudar. La escuché en silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque a veces las disculpas auténticas necesitan un espacio para asentarse. Cuando terminó, respondí: te agradezco mucho que vengas a decirme esto. Y no te preocupes, todos tenemos momentos en los que no vemos con claridad. Ella negó con la cabeza con lágrimas contenidas. No, Carmen, esto no fue un momento, fueron años, y ahora que lo veo, me duele haber sido así contigo. Me levanté despacio y acerqué mi mano a la suya. Lo importante no es el tiempo que tardamos en ver las cosas. Lo importante es verlas. Se cubrió los ojos unos segundos, intentando no romperse delante de mí. Y por primera vez desde que la conocía, sentí compasión sincera, no lástima, porque entendí que su actitud venía de sus propias inseguridades, de sus propios miedos, no de una maldad intencionada. Poco después llegó mi hijo. Entró despacio sin hacer ruido, como si no quisiera interrumpir algo que ya intuía delicado. Cuando me vio, sonrió tímidamente. Cuando vio a su esposa llorando, se acercó y le puso una mano en la espalda. Luego me miró a mí. Mamá, perdóname, de verdad, no quiero que sigamos así. Hablo en serio. Me conmovió que usara esas palabras hablo en serio. Él sabía que durante años me había ofrecido disculpas vacías, frases rápidas para evitar conflictos. Pero aquella vez su voz temblaba, y en sus ojos había algo nuevo, humildad. Le pedí que se sentara, y por primera vez en muchísimo tiempo hablamos de verdad, de todo, de lo que él no había visto, de lo que yo había callado, de lo que habría necesitado escuchar.
de lo que él había permitido. Fue una conversación larga, honesta, difícil, pero sanadora. ¿Por qué no dijiste nada antes, mamá?, me preguntó en un momento dado. No quería perderos, respondí sin dudar. Hasta que un día entendí que ya os estaba perdiendo igualmente. Él bajó la cabeza repitiéndose la frase en silencio. Cuando terminamos, él me tomó la mano como cuando era niño. Quiero que vengas a casa el domingo. Vamos a hacer una comida todos juntos. Y quiero que tú elijas el menú. La invitación me sorprendió. No por el gesto, sino por la intención. Ya no era una obligación social, era un reconocimiento. Miré a mi nuera. Ella asintió con una expresión sincera. Queremos que vuelvas, dijo, y queremos hacerlo bien esta vez. Yo asentí lentamente. Iré, pero con una condición. Ambos me miraron preocupados. Quiero respeto, quiero un lugar, no pido más que eso. No necesito dinero, ni regalos, ni favores. Solo respeto. Mi hijo se levantó y me abrazó. Fuerte, como cuando tenía miedo a la oscuridad y venía corriendo a mi cama. Su esposa también se acercó todavía insegura, pero dando el paso. Lo tendrás, Carmen, te lo prometemos. Los niños volvieron corriendo al salón en ese momento, interrumpiendo el momento serio con risas y preguntas sobre la merienda. Y yo pensé, la vida tiene una forma maravillosa de recordarnos lo esencial. Los invité a cenar aquella noche, algo sencillo, sin formalidades. Reímos, hablamos, recordamos viejas historias y poco a poco sentí que la herida empezaba a cerrarse, no porque olvidara lo que había pasado, sino porque elegí que no me definiera. Esa noche, cuando se marcharon, me quedé en la puerta viendo cómo se alejaban. Mi hijo llevaba al pequeño en brazos. Mi nuera sostenía la mano de la niña. Los tres me miraron y sonrieron antes de cruzar la calle. Y por primera vez en años sentí que había un futuro para nosotros. Entré en casa, me senté en mi silla favorita y respiré profundamente. A mi edad he aprendido algo: no todas las batallas se ganan gritando. Algunas se ganan en silencio, con límites, con dignidad, con claridad. Y cuando desde el respeto se planta una frontera, el mundo alrededor tiene dos opciones: alejarse o acercarse de verdad. Mi familia eligió acercarse. Y si esta historia ha tocado algo en tu corazón, si te ha recordado a alguien o a un momento en tu vida, te invito a compartirla, a enviarla a quien necesite escuchar que poner límites no es egoísmo, es amor propio, y amar a los demás empieza por amarse a uno mismo. Gracias por acompañarme. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias de vida, de familia, de silencios que hablan, quédate conmigo. La puerta está abierta.